Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la misericordia, la bendición, la presencia del Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, estén con usted y con todo el pueblo que tiene hambre y sed de justicia, para que la bendita paz que sobrepasa todo entendimiento, la podamos hacer mediante la fe y podamos tener esa bendita presencia del Todopoderoso en nuestras vidas para seguir caminando y estar firmes para el día del Señor. Me pongo a los pies de Cristo Jesús, hermanos, para continuar con la enseñanza número 22 de la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, ya terminando y faltando 4 versículos por explicar. Ayer vimos el 13, así que yo le pido siempre la bendita palabra de Dios en mano, la Biblia, para que podamos corroborar que esta bendita palabra proviene de Dios. Ayer veíamos en el 13 que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí, esta bendita palabra viva hoy nos dice: pero tú, quien sea que sea el día de hoy, en este caso a Timoteo, que era un diácono, pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero tú, Timoteo, persiste firme, no desmayes. La palabra persistir es como también nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 15, el que no permanece en la vid no puede llevar fruto, y todo pámpano que no lleve fruto será cortado por mi Padre y echado afuera. Mas el pámpano o la rama que persiste, que se aferra, que no desmaya, que carga con la cruz, que no tiene un espíritu de cobardía, sino que tiene el fruto de Dios para poder cumplir como ministro con todas estos requisitos que nosotros hemos estado aprendiendo. Entonces persistimos en eso porque lo hemos aprendido del Dios Padre por medio de Cristo, el cómo debe de ser una vasija, un instrumento dentro de una casa grande, recuerde, de oro, de plata, porque las que son de madera o de hojarasca serán quemadas. Así que tú persiste, tú no seas cobarde, aviva el fuego, Timoteo, que hay en ti, que no te intimiden, Timoteo. Para eso te puse, para pelear, para que quites todo lo inestable, toda la herejía, todo lo que quiere entrar ahí. Ya te he dicho, Timoteo, cómo debe de estar en la casa de Dios el representante, que es irreprensible, que sea casado una sola vez, etc. Así que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste y comprendiste y quedaste convencido, Timoteo, porque decías amén en su momento. Y recuerde, bendito hermano, que antes teníamos pecado de ignorancia, antes no conocíamos la palabra, pero en el momento en que nos persuadió Dios y en que estuvimos nosotros por medio del Espíritu Santo con una lucidez espiritual para decir amén y para haber comprendido el pacto, ya sea del discipulado o ya sea de amar al prójimo, pues entonces viene la ira de Dios cuando tuvimos el conocimiento y por incredulidad o por descuidar las obras de Dios vino el fruto de apagar el fuego de Dios. Dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, sabiendo, Timoteo, que yo te puse el ejemplo, que el que está en la cruz, el que no peca, tiene a Cristo. Y si tú has aprendido de mí, sabes que no has aprendido de mí, sabes que has aprendido de Cristo y de Dios. Porque recuerda que ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, no hay necesidad de que nadie les enseñe, el Espíritu les enseñará. Pero claro que si alguien tiene el Espíritu es porque cumple como apóstol
con los requisitos de estar padeciendo, de estar con hambres, de estar en naufragios, de estar padeciendo por los de su nación, de estar padeciendo peligro, de ser contradecido siempre, de que siempre lo querían matar, de que no militaba en el mundo, de que estaba muerto al mundo, de que era humilde, etcétera. Un varón espiritual, un varón consagrado, un varón que imitó mediante la fe y mediante el poder de Dios a Cristo Jesús. Entonces ya hemos visto que el árbol se conoce por su fruto, que ya nos ha dicho Dios cómo podemos nosotros, los que tenemos la bendición de Dios y el amor de Dios, poder reconocer a un verdadero siervo de Dios y poder desechar el engaño de los que vienen aparentemente con cara de piedad, pero niegan la eficiencia de ella, como lo estábamos viendo. Entonces, bien, sabiendo de quién has aprendido. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, me dio este testimonio, yo me eché a correr de los que querían enseñarme, dizque el camino a la vida eterna, porque no cumplían con los requisitos que aquí dice, y efectivamente hoy le doy gracias a Dios, porque después de un buen tiempo me he dado cuenta de dónde me sacó. Me he dado cuenta que me sacó de una de las millones de congregaciones que predican prosperidad, que prometen vida eterna, pero que permiten el pecado. Entonces, en el momento en que alguien me enseñe la bendita palabra conforme al amor que está estipulado de Dios todos los días con santidad, y vea que el único interés que hay es el de la misericordia, es mi vida, es que llegue a tener un crecimiento espiritual, entonces yo sé de quién he aprendido. Yo sé que ese instrumento no tiene tinieblas adentro, no tiene lobos rapaces, sino tiene a Dios. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerde que la abuela de Timoteo, su madre, eran judías, eran hebreas, eran del pueblo de Dios. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos que Dios tenía para los padres que tuvieran hijos chicos era que en todo momento tenían que meterles en su corazón la bendita palabra. Un niño a los 12 años tenía que haberse aprendido ya el Pentateuco, que es los primeros 5 libros de la bendita palabra que se conocen como Pentateuco, que es Génesis, es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocido también como la ley mosaica. Así que recuerde, María y José, la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y José instruyeron al niño, porque en San Lucas capítulo 2 o capítulo 1 nos dice en San Lucas que el niño iba creciendo en sabiduría. Recuerde que Jesús se despojó de todo. Nació como cualquiera de nosotros, sin ser sabio, lo dejó todo. Pero Cristo Jesús fue creciendo en sabiduría. Por lógico, sus padres tenían que haberle enseñado esta sabiduría, esta ley. A los 12 años, alguna ocasión que iban en una procesión a una de las fiestas que se hacían en Jerusalén, se perdió Jesús a los 12 años. Y María y José se dieron cuenta como al tercer día que no estaba, y fueron y regresaron y lo buscaron. Y lo encontraron dando una cátedra de la ley a los sacerdotes del primer pacto, que los tenía con la boca abierta. Que María y José le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
¿No sabes que en los negocios de mi Padre, contestó Cristo, debo de estar? Bueno, pero las escrituras desde la niñez. Y de igual manera, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora voy a hablar y voy a poner el ejemplo de un ex hermano que alguna ocasión entró por la puerta del redil cuando tenía aproximadamente como unos 24 años, que Dios llegó a tocar su vida y que tuvo un nacimiento espiritual, porque la palabra de Dios dice que decimos como niños recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual. En Pedro lo dice, que es la palabra de Dios. Así que de igual manera, después de unos 7, 8 años que este hermano permaneció y tuvo un crecimiento y que ya no se le daba leche, sino comida sólida, porque llegó a tener un tamaño espiritual, pues bueno, cuando yo lo veía en peligro como representante y Dios me ponía en el corazón que estaba en peligro, entonces yo iba a decirle, recuerda el pacto, recuerda lo que desde tu niñez espiritual has aprendido, que no se te olvide, no permitas que por el pecado y por la insensatez y por apagar el fuego venga Satanás y te arrebate. Dijo Pablo, no vaya a ser que yo siendo heraldo, que todo lo que hice vaya a ser en vano y me olvide del pacto por el pecado, porque así lo dice Dios, que el que practica el pecado, el necio, el que no se quiso dejar redarguir, exhortar o amonestar, ni con la bendita palabra, y se aferró a sus razonamientos, como ayer lo vimos, pues obviamente todo lo que aprendió, así hubieran sido 20 años, 8 años, 12 años, lo arrebata Satanás y le deja a Dios un velo. Entonces, dice otra vez, ¿verdad? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, ya sea corporalmente o ya sea espiritualmente. Fíjese bien, las cuales te pueden hacer sabio. Esto quiere decir entonces que no todo el que tiene las escrituras desde la niñez es sabio. No. Me pueden, si es que nací espiritualmente o si es que nací en una cristiana, ¿verdad? Y me pueden hacer sabio porque la palabra de Dios dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Pero que los necios desechan el consejo, la reprensión, la exhortación, la amonestación, la rechazan. Ahora, ¿cómo me pueden llegar a ser sabios? Las escrituras, esta bendita ley, esta bendita palabra, siempre me va a hablar de la maldición y de la bendición, como está en Deuteronomio, en la ley mosaica, en donde le dijo Dios al pueblo, hoy te pongo la vida y te pongo la muerte. Y vaya, que si usted lee, pues viene una sarta de maldiciones horribles para todo aquel que no guarde el pacto. Y viene una sarta de bendiciones para todo aquel que guarde el pacto. Así que en el momento que esta ley me la enseñaron y me la enseñó un instrumento de verdad desde la niñez, pues obviamente me va a causar temor de ir al lago de fuego, de quedar entenebrecido, de quedar con tinieblas, de quedar en el mundo, de quedar engañado, de quedar sin luz, de quedar sin Dios y que después me vaya al lago de fuego. Entonces, ahí está. Si yo tengo temor y todos los días tengo en mi corazón ese temor de estar con el consejo de Dios y saber que cualquier descuido me puede causar la muerte y todas las maldiciones, entonces voy a ser sabio. ¿Por qué? Porque con la obediencia no voy a entristecer el Espíritu Santo, el cual habita dentro de mí. Porque los insensatos, los que no tienen temor, pecan, se sale el maestro, se sale la luz, vienen a la palabra y ya no se les graba, ya no comprenden nada.
A mí luego, ¿verdad? Me impacta esto, bendito hermano y bendita hermana, porque yo he tenido la experiencia como siervo de que a través de muchas enseñanzas en muchos tiempos sabían los hermanos y las hermanas que estuvieron bien algún día que las congregaciones que tienen mucha gente y que presumen por tener mucha gente son las que están mal, porque pocos son los que siguieron a Cristo, y más hoy en el tiempo de apostasía, que si yo encuentro una congregación con 50 personas que sean justas, por favor, hermano y hermana, dígamelo, que sean justas, porque entonces Dios está mintiendo. Porque las profecías, recuerde, la negociación que Dios hacía con Abraham cuando en Sodoma y en Gomorra decía, Señor, si hay 50 justos, no la destruyas. Si hay 50 justos, no las destruyo. Dice, bueno, Señor, si hay 45 justos, si hay 45, no había más que uno. Así de igual manera, en estos tiempos, yo me jacto de tener la verdad si tengo pocas personas contadas con mis dedos que estén en la cruz, porque así está estipulado. Bendito hermano, entonces los deja Dios ciegos, les quita la enseñanza. ¿Alguna vez tuvieron la sensatez y la sensibilidad de conocer la verdad? Pero precisamente por no guardar las escrituras, no fueron sabios ya. Se les puso un velo y ahora creen en la mentira. Y no nada más le doy ese ejemplo. Hay en muchos ejemplos que prevarican hoy lo contrario a lo que dice la palabra. Ahora, te pueden hacer sabio, ¿y para qué quiero la sabiduría? ¿Para qué quiero el temor? Porque solamente la luz, solamente Dios conoce el camino que me lleva a la vida eterna. Solamente el poder de Dios me va alejando de lo que es el pecado y de lo que es el engaño de Satanás. Solamente Dios me puede mantener en la cruz y me puede ir dando una estatura donde me vaya alejando del mundo, de la carne, de la mesa de Satanás, para que cuando venga Cristo Jesús tenga el pase a la vida eterna. Solamente el amor me puede salvar. Y amor es Dios. Y si yo estoy amando a Dios y amando a mi prójimo, eso es lo que me va a salvar. Eso es lo que me enseñan estas benditas palabras. Esto es lo que me enseña esta bendita ley. Un campo, una herencia, una cruz, un derramamiento de mi vida al prójimo por medio de la santidad y por medio de Dios. Para que nadie se jacte, porque Dios es amor. Y si alguno puede dar la vida por su amigo, es porque tiene a Dios. Pero porque tuvo el temor y tuvo esta bendita palabra, el cual lo hizo salvo. Dice, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y recuerda que ya hemos hablado a los que han alcanzado una estatura espiritual. Yo, en el discipulado, por fe, le creí a Dios que tenía que dejar casa, padre, madre, dioses, todo lo que me quita tiempo, como lo hemos visto, para adorar a Dios. Esta bendita palabra me fue sacando, me fue apartando del engaño y de la mesa de Satanás y de la vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres. Y una vez que por fe dejé todo eso y comprobé el poder, la sabiduría, la luz que Dios me dio, entonces viene lo segundo para ir a lo que todavía no he alcanzado, que es la vida eterna. Porque todas las promesas que Dios me hizo por ir dejando y por ir muriendo al mundo, que es su presencia, que es un crecimiento, que es la lucidez, que es el entendimiento, que es una familia espiritual, que es estar en un cuarto plano espiritual, que es ser un ser espiritual, eso ya me lo dio. Gracias a Dios ya comprobé. Yo ya no ando por fe en ese aspecto porque ya comprobé
que Dios es veraz y es amén. Ahora bien, todavía me falta algo, que ningún ser humano que se llame pueblo de Dios, que esté en la verdad, ha podido ver, que es la vida eterna, y que precisamente estamos enfrentando a Satanás, estamos padeciendo, estamos sufriendo, como ya lo vimos en las enseñanzas pasadas, porque tenemos la mirada puesta en la salvación. Porque cuando venga Cristo Jesús y halle a un instrumento o a un mayordomo fiel, dando de comer a tiempo y fuera de tiempo, dando su vida y siendo luz, conforme a la bendita palabra, pues entonces eso me puede hacer salvo, que es la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué es la fe que es en Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús tuvo esa fe mientras estuvo en este cuerpo humano, de que su Padre jamás lo iba a desamparar y que Cristo Jesús, una vez que bajara al infierno, Dios no lo iba a abandonar ahí, sino que él tuvo la fe y la certeza y la seguridad que su Padre le iba a regresar nuevamente el trono y el poder y el cuerpo que tenía antes de venir aquí abajo. Entonces, recuerde que como primogénito, como ejemplo, en todo momento, a su nombre gloria, nuestro Rey, nuestro amo. Entonces dice aquí también, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, toda la Escritura es inspirada por Dios, como lo dice también en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, que estemos atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día enclarezca, sabiendo esto, que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, porque nunca los hombres hablaron por iniciativa propia, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo muy importante, es un tema muy amplio para descartar y desvirtuar todos aquellos libros apócrifos que mucha gente o mucho pueblo de Dios o que son cristianos o de otras culturas dicen que no se incluyeron en la Biblia, como Enoc, Masabedos y muchos otros libros que los consideraron apócrifos. Y le voy a explicar qué es esto. De una vez, para también, bendito hermano y bendita hermana, si usted ha escuchado esos cuestionamientos que más bien llevan a peleas, como ya lo vimos, que esas cosas por las que discuten, yo le digo, yo me he acercado a un Dios todopoderoso que hizo la tierra, hizo todo lo que hay, el universo, y que dio a su Hijo y que no lo escatimó. ¿Cómo se va a equivocar Dios en no dejarnos lo suficiente, siendo poderoso para Él operar con instrumentos de los hombres, para dejarnos un libro completo y que Dios se haya equivocado y que no tenga el poder para haber utilizado como instrumentos a los seres humanos para no añadir un libro? Por favor, sí, lógico. Cuando Dios, el Todopoderoso, utiliza tanto a los siervos que son santos como a los hijos del diablo. Son instrumentos de Dios. Dios mueve todo. Él mueve el tablero del ajedrez. Él mueve el tablero del juego. Él nos mueve por el Espíritu Santo o nos mueve por el enemigo para que sus profecías y su palabra se lleve a cabo. Ahora bien, esos libros que se desecharon, que es el Evangelio de María, Magdalena y varios libros apócrifos, en su momento Dios, después de Cristo, escogió un Sanedrín cristiano, ¿verdad?, para incluir y para hacer la Biblia, porque recordemos que en los tiempos de Cristo Jesús, pues únicamente estaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue confortado por Pablo,
75 años después fueron estas epístolas, fueron estos escritos que se añadieron al nuevo pacto. No fue en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Pablo, Juan, Pedro, Matías, que es Mateo, que añadieron Marcos, Lucas, tienen escritos. Entonces, 75 años después, se hace el nuevo pacto, pero en estos tiempos que le estoy hablando, mucho después de Cristo Jesús, muchos años después, de hecho siglos después, entonces Dios escoge cristianamente gente sana, gente santa, que fueron para escoger y desechar de la Biblia libros apócrifos, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque este Sanedrín, al leer las Escrituras, vieron que no tenía una inspiración para un mensaje espiritual, sino que eran historias terrenales, como la Biblia latinoamericana o las versiones que utiliza la religión católica apostólica romana, que no es de Dios. Metieron 7 libros apócrifos, de los cuales se dan en los tiempos del helenismo, que viene cuando el pueblo antes de Cristo Jesús peca y se aleja a Dios de ellos, ya después de los reyes, de la deportación, de todo, ¿verdad? 375 años antes de Cristo, y los deja 375 años ya proféticamente bajo los imperios, los últimos 2 de Grecia, de Roma, y otro más que estuvieron cautivos el pueblo, y que hubo un silencio, no hubo ni profetas ni nada en 375 años antes de Cristo. Hubo un silencio, no hubo sacerdote, sí hubo sacerdocio, pero no inspirado por el Espíritu Santo, no hubo presencia de Dios, no hubo profetas como Jeremías, como Isaías, no hubo nada. Entonces, este pueblo se escribe todo lo que pasó en esos 375 años, que es una historia que yo la he leído y me gusta leerla hasta ahí, porque no tiene nada de edificación, porque no proviene de Dios, sino es una historia nada más de lo que vivió el pueblo, de que no podían hacer sus cultos, ¿verdad? Porque no había inspiración divina. Entonces, por eso se les llama libros apócrifos, porque no tienen un mensaje para edificación, un mensaje para salir del mundo, un mensaje para conocer a Dios. Bien, pero ya le digo, hermano y hermana, si quiere usted un tema más profundo sobre lo que estoy afirmando, recuerde, ahí están los teléfonos. Ahorita pues me detengo para dar un resumen únicamente de que toda la Escritura es inspirada por Dios, y claro que de estos santos hombres, todos los que Dios inspiró para escribir la palabra, fueron hombres santos, hombres que tuvieron un tamaño espiritual, hombres que no pecaron, y que a mí me impacta también esta bendita enseñanza, porque alguna vez que usted tenga un crecimiento, si es que ya lo tuvo, y va a participar ya no de leche, sino de comida sólida, usted se va a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir con ejemplos terrenales, concuerda armónicamente con el pacto de amar a Dios y amar al prójimo, concuerda con el pacto de la cruz, concuerda con salir totalmente del mundo, concuerda con los dioses que hoy, en este siglo en que estamos presentes, pues en el Antiguo Testamento sigue existiendo Moloch, sigue existiendo Dagón, sigue existiendo Babilonia, siguen existiendo todos los dioses de Babilonia, sigue habiendo todavía cristianos que siguen siendo deportados a Babilonia, el que tiene oídos escuche. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mire, bendito hermano, que dice la palabra, recuerde que si alguno habla, que ya lo vimos en Pedro, hable conforme a la palabra, conforme a las Escrituras. Todo
lo que no está en la Biblia es mentira. Todo lo que no está en la Biblia son herejías, son razonamientos propios. Todo lo que no está, por eso dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil al que ya es un diácono, al que ya es un obispo, al que ya es un representante. Es útil para enseñar. Es útil para enseñar primeramente. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que alguien que ya tuvo un crecimiento espiritual, alguien que ya terminó el discipulado, como dice la palabra, una persona santa, ya la Escritura ya no es para que me la enseñen, ya no es para que me redarguyan, ya no es para que me reprendan, porque si hay 800 mandamientos y los estoy cumpliendo, pues ya no es para mí. Pero entonces Dios me la da y llena mi canasta de peces y de pan para dar lo que recibí por gracia. Entonces, esta bendita Biblia me es útil. Yo la sigo leyendo, la sigo repasando, no me aparto de esto, porque me es útil para enseñar a los que vienen y a dar por gracia como yo vine, y para enseñar el camino, pero con la palabra. Siempre. Usted se va a dar cuenta, bendito hermano y bendita hermana, que hoy la mayoría de las congregaciones ya no usan Biblia. Ya van a las congregaciones y si la llevan, no la abren. Y sacan ahí un versiculito, nada más, y la cierran y se la pasan hablando, pues toda la hora o todo el tiempo, torciendo totalmente la Escritura. Mas nosotros, o bien el Espíritu Santo, enseña por medio de un instrumento, con esta bendita palabra, versículo tras versículo, sea un capítulo o sea una enseñanza que vaya enfocada a algo. Entonces, fíjese bien, es para enseñar, útil para enseñar, útil para redarguir. La palabra redarguir significa contradecir o impugnar algo contra la mentira, contra Satanás, contra las herejías, contra el engaño. Redarguir es que venga un hermano o una hermana y le diga, oiga hermano, usted es cristiano, ¿por qué hace eso? Pues me enseñaron, me dijeron que no era pecado. No, hermano, mire, venga, vamos a abrir la boca de Dios. Mire, vamos a impugnar esa herejía que lo engañaron y que no viene en la Biblia. Entonces, yo tengo que tener la capacidad, si es que cumplo con los requisitos de Dios, no con un diploma, como ya lo hemos visto, puesto por el hombre, para enseñar y para contradecir lo que le enseñaron con la boca de Dios y impugnar esa obra que le habían metido por engaño. Bien, impugnar todo lo que no es de Dios. Dice también que la Escritura es para corregir. Para corregir, y efectivamente, bendito hermano, el corregir es alguien que va empezando, alguien que viene con una vida por ignorancia, por pecado, porque yo le digo algo, la bendita palabra de Dios, cuando me fue dada por primera vez, me sacó del mundo por fe, me dijo que los caminos que yo tenía no eran los de Dios, ¿verdad? Me dijo que me arrepintiera, pero hasta ahí nada más. Luego me dijo que tenía que venir a la palabra para que Dios, mediante esta palabra, me fuera enseñando todo lo que aprendí, la vana manera de vivir que yo creía que esa era la vida, y que la bendita palabra me fue corrigiendo toda la vana manera de vivir, la cual recibí de mi gobierno, de mis padres, de mis ancestros, y fue corrigiendo mi vida. Por eso dice la palabra que el pastor, para poder tener este fruto, necesita dar la vida, porque no se puede corregir una vida torcida en una semana, ni en una hora diaria, ni tampoco en una hora cada domingo.
para poder corregir una vida por décadas y por siglos que llevamos, se necesita enseñar la palabra con paciencia y se necesita una escuela santa, una escuela por medio de Dios para enseñar, para corregir, hasta que la ovejita quede preparada para el sacrificio. Y también dice, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia a todo hombre. Y mire, ahí está. Instruir es enseñar. En justicia es precisamente como le acabo de decir. Viene a la palabra, una vez que me arrepentí, me va haciendo más pecador y más pecador, pero mediante la fe y el poder de Dios, así lo dicen Romanos, no lo digo yo, y mediante la fe y la presencia de Dios, voy alejándome del pecado hasta que sea una persona justa, porque la palabra justicia es tener el conocimiento de la ley de Dios y ejercerla, practicarla todos los días sin transgredir una sola ley de su boca. Como a Cristo Jesús se le conoció que era justo. Dice, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la finalidad de este tesoro? ¿Cuál es la finalidad de este ministerio que primeramente Cristo Jesús lo tuvo y que durante 3 años y medio estuvo instruyendo a sus discípulos? Y una vez que quedaron preparados, ¿cuál es el final? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y así, una vez que Cristo Jesús hizo esto, y entonces les dijo, ya resucitado, ahora sí, por tanto vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta que llegue. Mateo 28 lo dice. Entonces, el final es dar por gracia lo que recibí por gracia. La finalidad es ser luz. La finalidad es ser sacerdocio, ser nación santa. La finalidad es dar testimonio de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. La finalidad es ser piedra, y aquí habla en general. ¿Por qué? Porque hoy engañan muchos que se la pasan años enseñando, pero son oyentes los discípulos y no quedan preparados para toda buena obra. No trabajan, no dan luz. ¿Por qué? Porque les enseñan herejías, porque les enseñan amistad con el mundo, no les enseñan el pacto por el cual Dios nos perdonó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque los perezosos no van a entrar al reino de los cielos. Los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Los que trabajaron en el otro campo no van a entrar al reino de los cielos. La finalidad de este pacto, la finalidad del amor de Dios, la finalidad de esta bendita palabra de Dios para las ovejitas, la finalidad es que el hombre llegue a ser perfecto, que esto quiere decir a tener la estatura del varón perfecto. La estatura, la palabra perfecto es que Dios por imposición de manos, como a Timoteo, le dé un ministerio, que ese es el diploma, la perfección. ¿Y cuál es el fin? Enteramente preparado para ir a la guerra. Enteramente preparado para ir a toda buena obra, al campo, a la herencia que nos ha dejado Dios. Esta es la verdad, bendito hermano. Este es el camino a la vida eterna. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice por medio de su palabra viva. Vamos a empezar el capítulo 4 de 2 de Timoteo, el último capítulo de Timoteo. Perdón, estoy borrando porque luego donde me quedo para saber dónde me quedo. 4:1. Y sigue la exhortación, ya no para Timoteo,
recuerde que la bendita palabra está viva, es para todo aquel que tenga el privilegio de haber tenido el pacto, el llamamiento y la estatura por medio de Dios para enseñar su bendita palabra y todos los que quedamos en su obra. Dice aquí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Otra vez? A mí me parece esto, si lo escucha bien, como una amenaza. O más bien, es una amenaza. ¡Ay! El hermano no tiene amor. Pablo habla muy fuerte. Me está amenazando. Porque mira, hermano y hermana, es aquí en Timoteo la tercera vez que utiliza el mismo término en esta carta o en esta epístola. Dios, por medio de Pablo, poniendo a Dios y a Cristo como testigo. A Dios que nos creó para algo y a Cristo que nos trajo la salvación para regresarnos lo que perdimos, que es el campo, que es el Edén. Y que tenemos, recuerde, una cosa muy importante. Dios, todo lo que hizo como creador, lo diseñó con un propósito divino. Y todo lo que hay le sirve a Dios. Cumple con lo que, para lo que Dios lo hizo. Menos a los seres que se les dio libre albedrío. Algunos cumplen, otros no cumplen. Así que aquí está, recordándole Pablo con amor, porque Pablo amaba a Timoteo, sabiendo que si Timoteo desechaba el pacto, desechaba el mandamiento que tenía como ministro, también Dios lo iba a desechar al lago de fuego, porque el juicio bíblicamente empieza por la casa de Dios. Y así lo dice: y si primero empieza por la casa de Dios, que es el cuerpo, que son los que han alcanzado un ministerio, ¿qué será de los demás? Entonces, por eso le dice: hey, Timoteo y cualquiera, te encarezco, conste, Dios todo lo ve. Dios y Cristo Jesús están viendo cada palabra, cada acción, cada momento. A cada estrella la tienen por nombre. Tiene contados hasta tus pelos. Él sabe lo que va a terminar tu frase antes de que salga de la boca. Así te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está. ¿Qué juzgará? Aquí está el temor, hermano y hermana. Aquí está como uno debe de hablar. Que juzgará a los vivos y a los muertos, no con palabras persuasivas, no con palabras blandas de humana sabiduría, sino cuando uno ve en peligro, como yo ya le he dicho, yo veo un peligro a un hermano o a una hermana, ¿verdad? Que él no pueda ver el peligro que está ahí, que vaya distraído, por ejemplo, y que haya una serpiente ahí camuflajeada, un áspid, ¿verdad? Una coralillo, y que yo pueda ver, pues no le voy a decir: hermanito, detente, le voy a decir: ¡ay, Julio! ¡Ay, espérate! ¿Qué pasó? ¡Espérate, ven! Le voy a hablar así de fuerte, porque un paso, dos pasos más, y ¡pampa! Y la serpiente es Satanás, hermano y hermana. Entonces, así habló Jeremías, así habla Dios, como quien tiene autoridad, no para amenazar, sino para salvar, para arrebatar, para el engaño, como también la palabra de Dios usa este término, con parábolas. Usa en el Antiguo Testamento carbones prendidos que van y tienen el ministerio de Dios de ir a encender carbones apagados. Imagínense, yo estoy durmiendo bien cansado por el pecado, y imagínense que llegue alguien con un fierro al rojo vivo a las 3, 4 de la mañana y me lo ponga. ¡Ay! Pues bueno, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Verdad? ¿Cómo no me voy? Pero si me despierto con el dolor, ¡ay! Y veo que un león venía a devorarme, me paro corriendo y le doy gracias al que me quemó. Todos esos términos usa Dios, porque el redarguir, el corregir, el instruir, el amonestar, no crea que el reprender, no crea que es muy satisfactorio. Para la mayoría no, para la mayoría se enojan, pero para los que se salvan y agradecen, para los humildes, fue
porque tuvieron el temor de la sabiduría. Ahora aquí Pablo lo está despertando fuertemente. Le está diciendo, recuerda que va a haber un juicio, Timoteo. Recuerda que va a juzgar, fíjate bien, a los vivos y a los muertos. ¿Qué es esto? Bueno, yo le voy a decir algo. Bienaventurado aquel varón que cuando su Señor venga, o bien se le pare el corazón por cualquier situación, se vaya vivo. Que si vivo es con la presencia del Espíritu Santo. Porque la palabra muerte es que Dios se me separe de mí. Ahora bien, recuerde, bendito hermano, para que haya una segunda muerte, debe haber primero una. Y en Apocalipsis dice muy claramente que los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los idólatras, etcétera, ¿verdad? Su parte y su lugar la tendrán en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces, ¿cuántos cristianos conozco yo hoy que piensan que tienen vida, pero ya no tienen a Dios? Están separados de la verdad, de la cruz, de la justicia. Y no por mí, sino que es un pago que Dios les dio por tercos, por necios, por militar, por enredarse en el mundo, por querer tener un pie con Dios y otro pie en el mundo, por haberse hecho el becerro de oro. Entonces, ahí está. Así, el juicio empieza por su casa. Ahora le voy a decir quiénes son estos muertos y quiénes son estos vivos. San Juan, parábola. Y en aquel tiempo, el juez tendrá a las ovejitas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Los cabritos son los muertos, las ovejitas son los que terminan con el sello, con el fuego, porque recuerda que le dijo Pablo, no apagues el fuego que hay en ti, avívalo Timoteo, avívalo Timoteo, aviva el fuego que te fue dado por imposición de mis manos y por el presbiterio, avívalo con el amor, avívalo con el pacto del ministerio. Ahora bien, y les va a decir, recuerde, a los de su lado izquierdo. Y ahí empieza el juicio por vivos y muertos. Por cuanto no me diste un vaso de agua, etcétera, ya lo sabemos, ¿verdad? Alejados de mí, malditos, al lago de fuego. Ya está el juicio. Entonces, aquí está la exhortación, aquí está el temor que Pablo trataba de despertar a Timoteo para que no se perdiera. Bien, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Como está establecido que los muertos van a ser despertados de sus sepulcros y va a haber un juicio un día. Un día está establecido para un juicio. Dice, te encargo, Timoteo, por favor, que prediques la palabra, que enseñes, que no dejes de estar con una canasta llena, repartiendo panes y peces a todos los que están en el monte, a todos los que salieron del mundo, a todos los que han sido bautizados, a todos los que son de arriba. Recuéstalos, Timoteo, hazlos reposar y ve y reparte, Timoteo, hasta que queden satisfechos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora bien, instes, insistir, con amor. Recuerde, con toda palabra, con toda paciencia, instar a los que se contradicen, como ya lo vimos, por si quizás Dios les conceda arrepentirse. Fuera de tiempo, cuando nosotros pensamos que probablemente un hermano o una hermana ya no puedan tener o ya no estén en tiempo para arrepentirse, pues Dios nos dice que hasta que no nos diga Él y lo haga a un lado, que instemos a tiempo cuando van haciendo y cuando tienen un crecimiento y tropezaron y fuera de tiempo. Y de igual manera, creo que esto aquí se puede comprender como una profecía de estos últimos tiempos. Porque ahorita, bendito hermano y bendita hermana, a mi criterio, a lo que Dios me pone en mi corazón, ya estamos fuera de tiempo. Fuera de tiempo, pero dice la palabra
que Cristo Jesús todavía no ha venido el arrebatamiento, el anticristo todavía no viene porque hay alguien quien lo detiene. Queda misericordia de Dios, y es que todavía, como dice en Timoteo, ya lo vimos, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como también ya lo vimos, y no digan que Dios ya retardó sus promesas, como lo vimos en Pedro, sino que Dios es paciente para que ninguno se pierda. O sea, ¿estamos fuera de tiempo? Sí, hermano. Pero ¿sabe qué? Nosotros, aunque sepamos que ya todo está acomodado, que en cualquier momento viene Cristo, seguimos predicando, seguimos instando, no desmayamos, decir, ya Señor, ya es muy tarde, me conformo con las ovejitas que tengo, ya nos salimos a tocar puertas, No, cuidado, hermano y hermana. Inste a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí dice, dentro de la iglesia, redarguye. Otra vez, la palabra redarguir, ya lo expliqué, significa contradecir o impugnar algo que le engañaron a la ovejita en alguna congregación, y con la bendita palabra, con toda paciencia y sabiduría, impugnar esa herejía en la que estaba engañado. Reprende. La palabra reprender es corregir, llamar la atención, desaprobando un hecho, sobre todo en público y ya fuertemente. Redarguir es para un hermano o una hermana que quiera, insista en pecar, y llega un momento en que el exhortar, la bendita palabra de Dios, el reprender, es ya con una autoridad. Ya muchas veces dice que lo hagamos delante de la iglesia, muchas veces para ver si el hermano se avergüenza. No para señalarnos, no para burlarnos, no, porque el amor no se goza en la injusticia. 1 Corintios 13, el amor se goza en la verdad, sino que aquel que es sabio para llevar las cosas de Dios puede que se salve, si lo hacemos como Dios manda, y no con mis razonamientos. Ahora, exhorta, y la palabra exhortar es más o menos lo mismo que redarguir. La palabra exhortar también se define como incitar, como dar ánimo a algo, a que incitar, dar ánimo a que hagan, a que carguen con la cruz y dejar de hacer, dejar el mundo. Que en todo momento estemos nosotros exhortando, que en todo momento estemos nosotros dando ánimo para dejar los ídolos, para morir a la carne, para tomar la cruz, para que hagan la obra de Dios y dejen de hacer las cosas. Claro, con la escritura me es útil para este fruto. Todo con la escritura. Todo lo que estamos viendo es con la escritura. Ahora bien, vamos a ver algo proféticamente que está en estos tiempos. Dice en el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Todavía no estaba en aquel tiempo de Timoteo esta profecía, mas sin embargo recuerde que ya habían muchos que trataban de introducir y meter maestros no conforme a lo que manda Dios. Recuerde que para eso Timoteo fue puesto. Ahora, ¿cuánto más en estos tiempos en que estamos, que se están cumpliendo estas profecías desde hace aproximadamente 80 años de la apostasía para acá, hasta el 2023, en el día que estamos, el día de hoy, miércoles del 2023, en enero? ¿Cuánto más, bendito hermano y bendita hermana? Ahora, aquí está profetizando. Y si usted le quiere creer a Dios, qué bueno. Porque la mayoría, yo hace rato le decía, pero es que acá hay 80, es que acá tiene 100, es que acá, mire, hermano y hermana, yo le creo a Dios. Claro que estas personas que piensan que Dios está por la cantidad de gente o porque les aplauden, pues ahora sí que a Cristo Jesús no le aplaudieron. La mayoría lo crucificó. Pocos
fueron los que se sujetaron y creyeron, ¿verdad? Entonces, aquí está, fíjese bien lo que está diciendo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, pongamos atención. Recuerde que la palabra doctrina es enseñanza y habla de sufrir. Sufrirán la sana doctrina. Ahora bien, la palabra discípulo significa alumno. Yo entro, como dice en San Juan 10, por la puerta del redil, puedo escuchar la voz del pastor. La puerta del redil es que se me haya predicado el evangelio, el pacto, y que yo, cuando escuché la verdad de Dios por primera vez, me haya sentado a calcular el costo de tomar mi cruz, de morir, de separarme antes de edificar la casa. Y si yo con fe dije, quiero, Señor, y voy a ser obediente, todavía no conozco muchas cosas, pero quiero, ok, ¡pum! Ahora, en mi discipulado, en mi enseñanza, me empieza a decir y me empieza a probar. Deja padre, deja madre. El que tenga oídos, escuche. No va a mire que deje padre. No, hermano, mire. A mí me lo regresó Dios después. Sí, nos va a probar. Y en el momento me pide eso, sobre todo soy el primogénito de, como yo, por ejemplo, que fui con puro católico, pues obviamente no iban a entender. Se opusieron. Cuando las costumbres, los hábitos, la cultura y la sabiduría de ellos la empecé a dejar de hacer, pues ¿cómo nos iban a enojar? Pero recuerde que Dios toca corazones. Entonces, recuerde, el que no deja casa, padre, madre, hermanos, ¡ay, Señor! Empezamos con esta palabra a sufrir. Y de igual manera, el mundo te va a aborrecer. ¿Por qué, Señor? Porque cuando dejes de hacer lo que ellos acostumbran a hacer, te van a decir que estás loco, te van a decir que estás mal, te van a decir que no coinciden contigo. Pues ellos son del mundo. Entonces, vamos a sufrir como Cristo Jesús. ¿Por qué padeció? ¿Por qué lo crucificaron? Por venir a decir la verdad, por venir a decir el camino verdadero. Y vamos a empezar a padecer y a sufrir como discípulos, porque la palabra nos enseña a separarnos de todo lo vano, de todo lo que aprendí, de todo lo que buscaba mi cuerpo, de todo lo que buscaba mi alma, de todo eso se acabó. Adiós. Y a tomar mi cruz, y olvidar, y a ceñirme. Entonces, obviamente, estar en las manos del alfarero, estar en el horno de fuego, es un sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? No porque Dios lo quiera. Yo se lo digo para que me pueda entender con una parábola. A mí me acostumbraron a traer zapatos, nací con zapatos, en un pueblo donde no nací, que me robaron, ¿verdad? Y a los 40 años me llaman y me ponen en el pueblo donde salí, pero veo que en ese pueblo me dicen, es que aquí el zapato está prohibido, no lo puedes tener, y es una parte de donde hay 35, 40 grados de calor, y que el pavimento o la arena está siempre a unas temperaturas altísimas. Y me dicen, tú eres de aquí, yo quiero estar aquí con mi familia, con mi pueblo. Sí, pero te tienes que acostumbrar a estar sin zapatos. Son ejemplos, hermanos, son parábolas, porque luego pongo parábolas y la gente no lo entiende. Son ejemplos. Entonces, ¿cuánto tiempo me voy a tardar y cuánto sufrimiento va a haber que se me van a hacer ámpulas en las plantas de los pies? Voy a sufrir hasta que haga una callosidad y lo acostumbre y pueda estar parado 2 o 3 horas ahí. Yo recuerdo alguna ocasión que una vez que estuve en la playa, que yo soy de un lugar aquí en México donde las temperaturas son muy agradables, no es un clima de sol, no es un clima selvático de playa, ¿sí? Y una ocasión que me fui a la playa,
me quité los zapatos para ir al mar y eran como unos 8 metros y ¡ay! Me iba quemando, iba saltando, porque me quemaba. Cuando veía yo a los lancheros negritos, morenitos, parados 1 hora, ahí yo decía, qué bruto, ¿cómo aguantan? Bueno, así es el hábitat. Entonces, perdimos nosotros eso desde un principio y para acostumbrarnos a esta vida que desconocíamos, pues la gente que no, vamos a sufrir hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Espero que vayamos entendiendo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y la sana es muy importante. La gente que viene, la mayoría de la gente, yo le digo algo y se lo voy a decir. En el tiempo que tengo no es para jactarme, porque nunca lo voy a hacer para jactarme, bendito hermano y bendita hermana. En el tiempo que yo tengo, con el favor de Dios, creo que fácilmente a más de 950 personas he sido un instrumento para bautizar en agua. Mi Cristo Jesús en Espíritu Santo, ¿sí? En el tiempo que yo tengo. Más a todas las que les he predicado que no quisieron. Yo nada más le digo de las que se bautizaron. Bien, empezaron con alegría, empezaron con gozo, pero cuando la palabra les empezó a enseñar el camino y lo que tenían que sacrificar, como dice en Romanos 12, pongan sus cuerpos en sacrificio vivo, y a lo que tenían que dejar y apartarse, no quisieron sufrir. De igual manera, cuando los empezaron a molestar, como a los fariseos, que tenían miedo de creer en Cristo para no padecer, para no ser expulsados de sus sinagogas, y creían, pero mejor se quedaban callados por cobardes, y el cobarde no va a entrar, pues regresaban para atrás. Ahora, hoy, ¿quién quiere sufrir de que su familia le voltee la espalda? ¿De que sus amigos lo dejen? ¿De que le digan loco? ¿De que empiecen a criticarlo las demás congregaciones que se llaman disquehermanos y empiecen a molestarlos? No quieren el día de hoy. Y fíjese bien, la sana doctrina. Porque la enseñanza de Cristo y la enseñanza de Dios, sana, si yo la cojo y si yo soy humilde y tengo fe para creerle a Dios, me va sanando de la codicia, de la avaricia, del odio, de la carga tan pesada que yo tenía en el mundo, de las cargas, de la losa que yo tenía, de ese duro trabajo, de las aflicciones, de los miedos, de las angustias, de cómo está la gente. Y esta bendita palabra, este consejo, fue medicinal a mi vida. Entonces, la palabra de Dios dice, es mejor que sufras por ser santo, por coger tu cruz, a que te quedes en el sufrimiento de la enfermedad. Ya. De igual manera vamos a sufrir, pero tiene mérito sufrir por Cristo, porque me lleva a la vida eterna y me sana de muchas cosas. Bueno, voy a profundizar un poquito más esto el día de mañana, que es muy importante detenerme ahí a los que tienen hambre y sed de justicia y a los que están dando un seguimiento. Mi deber es desglosar bien la palabra para entender estos tiempos y para darle razón a Dios y no al hombre, porque estamos en estos tiempos. Hermanos y hermanas, que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Les mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana en la enseñanza número 23, si Dios me lo permite. Gracias.